Ella gritó que no soportaba más tanta traición, y al día siguiente, su marido desapareció sin dejar rastro. Pero lo que Elena Villaseñor encontró después fue más cruel que cualquier despedida. Una historia de lágrimas, gritos y venganza que te pondrá la piel de gallina. Suscríbete ahora y descubre hasta dónde puede llegar el dolor de una mujer traicionada. La sala estalló como copa en el suelo cuando Elena levantó el mentón. Los cristales de la lámpara temblaban como si presintieran la tormenta. Respiró hondo, sintió el sabor amargo de la vida difícil que cargaba desde niña. Ya no aguanto más. La voz salió cortante, sin pedir permiso. No puedo seguir perdonando tanta traición, Julián. Y el silencio se partió en dos. Las criadas se miraron entre sí, con las manos apretadas en el delantal, sin saber dónde posar los ojos. El mayordomo carraspeó, pero la justicia de aquella mujer no cabía en protocolo alguno. Julián intentó sonreír, esa sonrisa de hombre astuto que confunde encanto con disculpa. Elena, por favor, estás exagerando, se atrevió. Exageración es tu currículum de mentiras, retrucó ella, firme. El aire olía a venganza, a esfuerzo acumulado en noches sin sueño. La familia en el sofá deseó evaporarse, pero quedó pegada al terciopelo. Alguien dejó caer una copa, y el estallido se volvió banda sonora. Elena no parpadeó, porque quien busca justicia aprende a no temblar. Y allá al fondo, una puerta entreabierta prometía más gritos. Julián dio un paso, como quien doma caballo arisco con palabra dulce. Mi amor, conversemos en privado, intentó, pasándose la mano por el cabello. Elena levantó la palma, deteniéndolo en medio de la alfombra persa. Privado fue tu vicio de esconder mensajes, no este ajuste de cuentas. Los invitados, con el rostro pálido, fingían mirar el móvil para escapar del bochorno. La traición, que antes susurraba, ahora gritaba por toda la casa. Me equivoqué, pero te amo, lanzó la vieja frase gastada. Amor sin respeto es teatro barato, disparó ella, sin levantar la voz. El pianista del rincón cerró la tapa, como si cerrara un ataúd musical. La ventana abierta trajo viento y esparció las fotos del último viaje. En las imágenes, Elena sonreía, pero solo ella sabía el precio de esa sonrisa. El pecho le ardía, mezcla de dolor y superación pidiendo paso. No discutas, mamá, susurró una tía, queriendo coser lo imposible. Hoy no huyo, respondió Elena, y el corazón obedeció. Julián, acorralado, entendió que aquella escena no tenía salida fácil. El sonido de los tacones de Elena marcaba el ritmo de la verdad sobre el mármol. ¿Cuántas veces te tendí la mano cuando el mundo te daba la espalda? Incontables, admitió él, mordiéndose la vergüenza. ¿Y qué me diste tú a cambio? Preguntó ella, ya sabiendo. Promesas, murmuró Julián, como quien confiesa ante un cura severo. Las paredes de la mansión, cómplices de tantas cenas, ahora escuchaban confesiones. Promesa que no paga deuda, dijo un tío desde un rincón, apretando el rosario. Elena sintió el peso del esfuerzo de años, la cuenta mental de cada perdón. Acepté tu vida difícil, tus fallas, tus caídas, recordó ella. Y yo, intentó él, pero la garganta se le hizo nudo. Y tú elegiste traicionar de nuevo, completó, con delicadeza cruel. Un perro ladró en el jardín, como pidiendo orden en medio del caos. En el reloj antiguo, el péndulo seguía, probando que el tiempo nunca se detiene. La justicia venía sin trompetas, venía en la calma firme de aquella mirada. Y la sala, antes escenario de fiestas, se convirtió en tribunal sin juez togado. Puedo cambiar, ofreció Julián, como quien ofrece flores tras pisotearlas. Cambiar de tono de llamada. Ironizó un primo, sofocando una risa nerviosa. Elena no sonrió, estaba más allá del humor, en el territorio de la decisión. Te perdoné cuando no tenía motivo, por nosotros, por nuestra casa. Y juro que aprendí, insistió él, tropezando en su propia promesa. Aprender no es memorizar excusas, dijo ella, y la frase cortó como cuchilla. En la chimenea, las brasas crepitaron, recordando que el fuego también calienta y destruye. Quien ama no humilla, susurró la abuela, con voz de siglo. Julián miró alrededor, buscando un aliado, y encontró espejos. En los espejos se vio pequeño, hombre de fachada cara y alma en números rojos. Dame una última oportunidad, imploró, con los dedos temblando. Merezco justicia, no limosna,
respondió Elena, sin elevar el tono. Un llanto breve vino del pasillo, y el mundo casi perdió el aliento. El destino, caprichoso, ya afilaba las próximas escenas. Y nadie notó que el viento cerraba despacio la puerta de la biblioteca. Ella caminó hasta el aparador y dejó las alianzas como quien devuelve llaves del pasado. Llévate las promesas, me quedo con las cicatrices, anunció, serena. El oro hizo un sonido seco, demasiado pequeño para un matrimonio tan ruidoso. No me dejes, dijo él, por primera vez pareciendo un niño. Yo me dejé por años, contraatacó ella, conteniendo el llanto. La superación no nace lista, nace de un tropiezo que decide convertirse en paso. Cambio mañana, juró él, queriendo comprar tiempo. Mañana es el escondite de quien no tiene valor hoy, devolvió ella. La palabra venganza pasó como sombra, pero la guardó en el bolsillo. Porque, a veces, justicia es solo decir basta y sostener el silencio. Elena, por favor, la voz de él se quebró, como vidrio en el frío. Apártate antes de que me rinda de mí misma, pidió, cansada. El corazón, terco, latió arañado, pero siguió latiendo. En el pasillo, 2 empleados esperaban órdenes que no llegaban. Y alguien juraría haber oído un susurro desde la caja fuerte cerrada. Los ojos de Elena ardían, no solo por la sal de las lágrimas, sino por el cansancio del esfuerzo. Soporté tu ausencia dentro de casa, tu cuerpo presente y el alma lejos. No hables así, reaccionó él, como si la verdad doliera más que la culpa. Hablo porque lo viví, concluyó, apoyándose en la columna para no caer. El suelo frío contó la historia de las cenas, de los cumpleaños, de las reconciliaciones de fachada. La vida difícil que ella venía venciendo desde atrás reapareció, exigiendo respeto. Me rompiste en pedazos pequeños y me pediste bailar sonriendo, dijo ella. No sabía que te hería tanto, arriesgó Julián, torpe. Quien ama lo sabe, quien ama pregunta, quien ama no se esconde, sentenció. El público tragó saliva, porque ciertas palabras dejan sabor a espejo. Puedo empezar de nuevo, propuso él, ofreciendo un futuro sin recibo. Empieza lejos de mí, devolvió Elena, y el coraje se instaló en su pecho. En el jardín, las luces del portón se encendieron, anunciando la llegada de la noche. Las sombras alargadas recordaban que toda casa guarda secretos mayores. Y uno de esos secretos ya respiraba en el cuarto al final del pasillo. Una tía intentó abrazar a Elena, pero ella prefirió abrazarse a sí misma. No me toquen, todavía me sostengo por un hilo, confesó, en susurro. Se va a arrepentir, murmuró alguien, como quien apuesta a la caída. El arrepentimiento es lujo de quien pudo elegir, dijo el abuelo, con voz cansada. Julián caminaba en círculos, prisionero de su propio salón. Voy a demostrar que cambié, repetía, como si repetir hiciera milagros. Demuestra primero frente al espejo, aconsejó Elena, sin rencor explícito. La palabra traición goteaba del techo, gota a gota, mojando cada recuerdo. Soporté rumores, enfrenté miradas, enumeró ella, cruzando los brazos. Y yo enfrenté tu ausencia, que es peor que cualquier amante, completó. El amor, cuando se vuelve laberinto, cobra peaje de dignidad en cada curva. Vete, por favor, pidió, y la casa pareció abrir espacio. Mañana hablamos, prometió él, más para no derrumbarse allí mismo. Si es que hay mañana, replicó Elena, dejando en el aire un frío nuevo. Y el timbre sonó una vez, corto, como presagio. 2 empleados abrieron la puerta y el viento trajo olor a lluvia. Un sobre se deslizó por debajo, pero nadie lo notó en ese instante. Yo solo quería una vida sencilla, murmuró Elena, recordando el comienzo. Te di el mundo, argumentó Julián, señalando el lujo alrededor. Un mundo sin paz es solo escenario, respondió, cansada de dorado sin calor. La lámpara dibujaba sombras en las paredes, como mapas de un destino terco. Tranquilos, esto es solo una fase, arriesgó la suegra, arrugando el pañuelo. Fase es la luna, no la falta de carácter, remató el cuñado, punzante. Elena respiró como quien aprende de nuevo, en 3 tiempos, dolor, coraje, paso. Voy a reconstruirme, con o sin tu disculpa, avisó, para sí y para todos. La palabra superación tomó asiento en la cabecera, y nadie osó moverla. No me abandones, insistió Julián, ya sin repertorio. Voy a abandonar la idea de merecer poco, dijo ella, firme. En la alfombra,
Las fotos aún esparcidas mostraban a una pareja casi feliz. Y la lluvia, por fin, empezó a arañar los vidrios con uñas frías. Un primo buscó el abrigo de Julián, tal vez para empujarlo hasta la puerta. «Nadie me echa de mi casa», reaccionó él, aferrando el orgullo. «La casa es de quien la honra», devolvió Elena, sin siquiera mirarlo. El reloj marcó una hora imprecisa, como si el tiempo se negara a testificar. «Tengo vergüenza», confesó Julián en voz baja, y la frase cayó pesada. «La vergüenza llega tarde, pero llega», comentó la tía del moño alto. «Elena, escribamos una nueva historia», sugirió él, vendiendo esperanza a plazos. «Una buena historia no se escribe con borrador de mentiras», cortó ella. En los pasillos, los retratos familiares parecían girar el rostro discretamente. «Te amé de verdad», dijo Julián, como si eso lavara los hechos. «Entonces déjame en paz», pidió ella, eligiendo su propia piel. La palabra justicia brilló en sus ojos como hoja afilada. «Me voy», anunció él, al fin, con las manos vacías. «Vete», respondió ella, y el verbo se volvió decreto manso. Detrás de la puerta, el sobre aguardaba, paciente como destino. Julián caminó hasta el vestíbulo, recogió el abrigo y la dignidad hecha jirones. «Te llamo mañana», prometió, abriendo la manija que parecía pesar toneladas. «No hace falta», susurró Elena, sin odio, solo con verdad. El pasillo engulló el sonido de sus pasos hasta que solo quedó la lluvia. Cuando la casa quedó vacía de voces, ella se desplomó en una silla y lloró por tres. Lloró por la niña que creyó, por la mujer que intentó, por la fuerza que vendría. «No soy tu error», dijo al espejo, secando las lágrimas con el dorso de la mano. La venganza pasó otra vez, esta vez más ligera, como idea aún sin forma. El teléfono vibró en algún cajón, pero no fue a contestar. Las luces bajaron solas, como si la casa entendiera la hora del luto. Elena respiró hondo, recordando que esfuerzo también es saber parar. Recogió las fotos, una por una, como quien junta pedazos con cuidado. Y al mover la alfombra, el sobreolvidado rozó la punta de sus dedos. Dentro de él, un peso invisible prometía empujarla a un abismo nuevo. Y ya sabes, ciertas caídas solo existen para empujar la historia adelante. A la mañana siguiente, el silencio pesaba como plomo dentro de la mansión Villaseñor. El sol intentó entrar por las cortinas pesadas, pero parecía tímido, avergonzado de presenciar la tragedia que empezaba a dibujarse. Julián Santamaría simplemente había desaparecido. El coche permanecía en el garaje, limpio, como esperando a un dueño que jamás volvería. El móvil, tirado sobre la mesa de noche, parpadeaba sin parar con llamadas perdidas. Elena caminaba de un lado a otro, el corazón desbocado, sintiendo que cada latido era un grito de justicia que no llegaba. «¿Dónde estás? No me puedes dejar así», gritó, su voz rebotando por pasillos que tantas veces oyeron declaraciones de amor, y ahora, solo reverberaban desesperación. Su respiración era corta, como si la vida difícil regresara para cobrar la factura. Las manos le temblaban y todo el cuerpo ardía, entre rabia, traición y esa sensación de venganza que todavía no encontraba forma. A cada segundo, la duda crecía. ¿Se había escapado a los brazos de otra? ¿Lo habrían secuestrado enemigos que su pasado turbio acumulaba? O, peor aún, ¿habría elegido desaparecer para escapar del peso de sus propios errores? El salón estaba lleno de parientes preocupados, vecinos curiosos y empleados atónitos. Todos hablaban al mismo tiempo, pero ninguna respuesta tenía sentido. Elena cayó en el sofá, llorando con sollozos que le desgarraban la garganta. «Esto no puede estar pasando», repetía, intentando creer que todavía había una chance de ver a Julián cruzando la puerta. El mayordomo, con semblante grave, susurró: «Señora, tal vez debamos llamar a la policía». Pero ella se negó, como si admitirlo fuera darle razón a la desaparición. El silencio del teléfono aumentaba su angustia, y cada notificación sin respuesta era una puñalada de incertidumbre. Elena recordaba las últimas palabras que habían cruzado la noche anterior. La escena del salón aún ardía en su memoria, los gritos, las miradas de reproche, las lágrimas mezcladas con acusaciones. ¿Se había marchado por venganza? La imagen de Julián cerrando la puerta y dejando atrás el rastro de su perfume se mezclaba con el vacío insoportable del presente. Cada paso dentro de la mansión era un tropiezo con recuerdos. Los muebles, inmóviles y fríos,
se habían convertido en testigos mudos. La casa, antes llena de vida, ahora sonaba como un mausoleo. ¿Dónde estás, Julián?, murmuró de nuevo, con la voz quebrada. Los hijos la miraban con miedo, sin entender cómo un padre podía simplemente evaporarse. La ausencia era tan brutal que hasta el reloj de pared parecía haber bajado el ritmo, como si el tiempo mismo conspirara contra ellos. En el jardín, empezó a caer una llovizna fina, lavando las estatuas de piedra que adornaban el espacio. Elena salió al porche, aún en ropa de dormir, y sintió las gotas frías mezclarse con el calor de sus lágrimas. Algunos vecinos cuchicheaban en la acera, como siempre hacen cuando la tragedia golpea la puerta de los ricos. Dicen que se fue con otra, arriesgó una señora. Yo escuché que estaba endeudado hasta el cuello, retrucó un hombre, con ese tono de placer morboso. Elena, al oír los rumores, apretó el corazón con ambas manos. Basta, no saben nada, gritó, sin fuerzas, pero intentando acallar las voces. La injusticia del juicio social era cruel, no bastaba sufrir la traición, ahora también era blanco de miradas que se alimentaban de su dolor. La policía finalmente fue llamada, aunque fuera contra su voluntad. 2 oficiales entraron en la mansión, anotando detalles y haciendo preguntas que parecían cuchillos. Tenía enemigos. Estaba deprimido. Alguien lo había amenazado. Elena respondía entre sollozos, sintiéndose interrogada como si fuera cómplice. No lo entiendo. Ayer estaba aquí, discutiendo, y ahora, nada. Repetía, incapaz de organizar sus pensamientos. El inspector la miró con frialdad y dijo: Señora, a veces la gente desaparece porque quiere desaparecer. Esas palabras cayeron como una sentencia de muerte. El esfuerzo que hacía por mantener la cordura parecía inútil. Las paredes de la mansión se cerraban a su alrededor, y cada sombra parecía esconder una nueva traición. Los hijos estaban confundidos, sobre todo Andrés, el mayor, que no podía aceptar la situación. Mamá, ¿y si papá nunca vuelve?, preguntó, y la frase golpeó a Elena como un puñetazo. No digas eso, él tiene que volver, respondió, abrazando al hijo con fuerza, como si ese gesto pudiera sostener un mundo en ruinas. Pero en su interior, ya sentía la duda corroyéndola, la posibilidad real de que Julián se hubiera marchado para siempre. El niño lloraba en el regazo de su madre, y ella lloraba con él, sin coraje para revelar que la vida difícil apenas comenzaba. Un viento fuerte sopló, derribando un jarrón antiguo al suelo, como si la propia casa confirmara la ruina. A medida que avanzaban las horas, llegó la prensa. Reporteros y cámaras se agolpaban frente a la mansión Villaseñor, clamando por un titular. Empresario desaparece misteriosamente tras pelea conyugal. El título corría de boca en boca, y Elena sintió su intimidad arrancada a la fuerza y expuesta al mundo. Intentó cerrar las cortinas, pero ya era tarde, la vergüenza y la curiosidad ajena habían invadido cada rincón. El esfuerzo por mantener la compostura se deshacía con cada flash que iluminaba su ventana. ¿Dónde está Julián Santamaría?, era la pregunta que ya ocupaba las portadas de los diarios. El nombre de la familia, antes símbolo de prestigio, ahora estaba pegado al misterio y la traición. En plena madrugada, Elena seguía despierta, caminando de un lado a otro. El silencio era ensordecedor, roto solo por el tic-tac del reloj y los sollozos que no podía contener. En el espejo del salón, se vio convertida en sombra, el cabello despeinado, los ojos rojos, el alma herida. Recordó un dicho antiguo que su abuela siempre repetía: quien traiciona una vez, traiciona 2. ¿Y ahora? ¿Acaso él había traicionado también a su familia, desapareciendo como un cobarde? La venganza aún no tenía forma, pero el deseo de justicia ya ardía en su piel. La noche parecía interminable, y cada minuto era un golpe más. Elena subió las escaleras y entró al cuarto vacío. La cama estaba intacta, como si él nunca hubiera dormido allí. Sobre la mesilla de noche, el móvil parpadeaba, cargado de mensajes no leídos. Lo tomó, pero no tuvo valor de abrirlo. Las lágrimas cayeron sobre la pantalla, nublando su vista. Se desplomó de rodillas, sintiéndose más sola que nunca. Dios mío, dame fuerza, imploró, y en ese instante comprendió que la vida difícil exigiría de ella más esfuerzo del que jamás imaginó. La mansión entera parecía gemir, como si guardara secretos en sus paredes.
Y, sin que nadie lo notara, un detalle escondido en sus pertenencias esperaba para cambiarlo todo. Al amanecer del segundo día, cuando la esperanza ya parecía morirse, Elena tomó una decisión: revolver las cosas de Julián. Algo le decía que las respuestas estaban allí, escondidas entre ropas y cajones. El corazón le latía con furia, no solo por el dolor, sino por la certeza de que la traición tenía raíces más profundas de lo que jamás se atrevió a imaginar. Entró al despacho de Julián como quien invade territorio enemigo. Las cortinas cerradas, el aire denso, olía a polvo y recuerdos amargos. Abrió el primer cajón con manos temblorosas y encontró solo papeles de negocios, contratos que no decían nada más que números fríos. Pero al tirar del segundo cajón, ahí estaba, una caja pequeña, de madera oscura, escondida a propósito. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes incluso de abrirla. Era como si su intuición gritara que allí dentro estaba la prueba de la traición que siempre temió. «Dios mío, que no sea lo que pienso», murmuró, con la voz apenas audible. Y al levantar la tapa, la vida difícil que creía haber enfrentado hasta ahora se volvió apenas un ensayo frente al nuevo abismo de dolor. Dentro de la caja había cartas, decenas de ellas, cuidadosamente dobladas y atadas con una cinta roja. El corazón de Elena se desplomó. Con las manos frías, tomó la primera. «Para mi amor eterno, Verónica», decía al inicio. Las palabras giraron ante sus ojos como puñales. Verónica Lafuente. La misma amiga de juventud con quien compartió secretos, risas y sueños adolescentes. Una lágrima gruesa rodó por su rostro, seguida de un grito ahogado. «¡Maldito! Me engañabas en mi propia casa», berró, arrojando la carta contra la pared. El golpe seco del papel al caer fue seguido por un llanto convulsivo. No era solo la traición de un marido, era la doble traición, del hombre que juró amarla y de la amiga que juró nunca abandonarla. La sala parecía girar, y el aire le faltaba. Cada carta era una puñalada. Tomaba una, leía 2 líneas y la lanzaba lejos, como quien no soporta más cargar con tanto veneno. Palabras de amor, promesas de fuga, recuerdos secretos que ahora cobraban sentido. «Recuerdo nuestra última noche, tu perfume quedó en mi piel», alcanzó a leer, ahogándose, sintiendo el mundo desmoronarse. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener los papeles. El esfuerzo por respirar era tan grande que parecía estar sumergida en agua helada. Cada línea confirmaba que la justicia que siempre buscó jamás vendría de aquel hombre. La traición no era solo un acto escondido, era una vida paralela, un romance secreto que creció como mala hierba en silencio. El llanto se convirtió en grito, y el grito retumbó por toda la mansión, dejando a todos en estado de choque. Los empleados corrieron hasta la puerta, pero no se atrevieron a entrar. El sonido de muebles arrastrados, de objetos cayendo al suelo, invadía los pasillos. «Señora, ¿está bien?», preguntó una de las criadas, pero solo escuchó un sollozo ensordecedor. Elena estaba de rodillas, rodeada de papeles esparcidos, como si se ahogara en recuerdos que no le pertenecían. Apretó contra el pecho una de las cartas, arrugándola con rabia. «Yo lo di todo, ¿y para qué?», murmuró, casi sin voz. El rostro estaba hinchado de tanto llorar, pero los ojos ardían con un fuego nuevo, el de la venganza que empezaba a nacer. La humillación la aplastaba, pero dentro de ella aún resistía un pedazo que buscaba superación. Los recuerdos con Verónica explotaban en su mente. 2 muchachas soñadoras, compartiendo tardes en el jardín, jurando amistad eterna. Y ahora, esa misma mujer se había convertido en la sombra que rondaba su matrimonio. La herida era tan profunda que dolía incluso respirar. «¿Cómo pudiste, Verónica? ¿Cómo?», gritó, como si la amiga pudiera escucharla a través de las paredes. Cada lágrima era un recordatorio de que confiar puede ser la mayor de las ingenuidades. El suelo estaba cubierto de cartas, y la mansión se volvía pequeña, asfixiante. El sonido del viento en las ventanas traía consigo el peso de una vida difícil, llena de esfuerzos desperdiciados. Y aún así, algo dentro de ella se negaba a morir. Elena se levantó despacio, sujetando el borde de la mesa para no caer. El cuerpo entero le temblaba, pero los ojos ardían de determinación. «Si él cree que puede destruirme, está equivocado», susurró, casi como promesa. En ese instante, escuchó pasos detrás de ella. Era Andrés, su hijo mayor. Entró despacio y vio el caos en el suelo. Tomó una de las cartas,
Leyó unas palabras y abrió los ojos con incredulidad. «Mamá, ¿qué es esto?», preguntó, con la voz cargada de peso. Elena arrancó el papel de sus manos y dijo: «Nada que un hijo deba leer. Es la vergüenza que tu padre nos dejó». Andrés cerró los puños, los ojos llenos de rabia contenida. Por primera vez, él también sintió el dolor de la traición. El joven intentó consolar a su madre, pero las palabras no salieron. El silencio era más doloroso que cualquier frase. Elena, entre sollozos, acarició el rostro del hijo. «No merecemos esto, hijo, no lo merecemos», dijo, y el abrazo fue como un escudo contra el mundo. El esfuerzo por mantenerse en pie era enorme, pero sabía que no podía derrumbarse por completo. Sus hijos eran la razón de su superación. Sin embargo, cada latido recordaba que Julián había preferido a otra mujer, y eso era un veneno imposible de ignorar. El reloj marcaba horas, pero el tiempo parecía congelado. Poco a poco, Elena comenzó a recoger las cartas. Una por una, las doblaba y las arrojaba a la chimenea, como quien intenta quemar su propio dolor. Las llamas subían, iluminando un rostro marcado por lágrimas. El crujir de la leña parecía acompañar su llanto. «Que ardan, como ardió mi paciencia», murmuró, viendo las palabras transformarse en cenizas. Pero ni el fuego podía borrar el peso de la humillación. Las paredes resonaban con el grito de su alma, y la mansión entera parecía inclinarse ante su dolor. Cuando la última carta se consumió, solo quedó el silencio. Elena permaneció frente a la chimenea, los ojos fijos en las brasas, como quien encara su destino. Detrás de ella, Andrés la observaba, con el corazón roto. «Mamá, tenemos que ser fuertes», dijo, pero ella solo asintió, sin fuerzas para responder. El fuego se apagaba lentamente, dejando un olor agrio en el aire. La sensación de vacío era insoportable, como si cada recuerdo se hubiera vuelto ceniza dentro de ella. Pero en el fondo, una semilla de resistencia crecía. Era la promesa de que no se dejaría destruir. El camino de la justicia aún estaba delante. Esa noche, Elena no pudo dormir. Acurrucada contra la almohada, lloró sin cesar. El sonido de los grillos afuera parecía burlarse de su dolor. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Julián escribiendo aquellas cartas, y eso la ahogaba. La traición estaba impresa en cada rincón de la mansión, y sabía que nada volvería a ser igual. Pero el destino todavía guardaba un golpe más cruel, algo que descubriría pronto. Porque, aunque hubiera quemado las cartas, el verdadero veneno seguía escondido, esperando el momento adecuado para mostrar su rostro. Los días que siguieron fueron una caída lenta y dolorosa en el abismo. Elena Villaseñor caminaba por la mansión como una sombra, el cuerpo presente, pero el alma perdida entre recuerdos y heridas abiertas. Por las noches, el silencio pesaba, interrumpido solo por los sollozos que escapaban a la almohada empapada. Gritaba sola, llamando el nombre de Julián como quien invoca un fantasma. «Respóndeme, ¿dónde estás?». Su voz resonaba por los pasillos, mezclada con el golpeteo del viento en las ventanas. Cada paso era un recordatorio del esfuerzo de una vida entera dedicada a un hombre que ahora solo le devolvía traición y vacío. Cada madrugada, la soledad de la mansión se convertía en una prisión de oro, y las paredes parecían reírse de su dolor. En una de esas madrugadas, incapaz de soportar el peso del silencio, Elena bajó hasta la sala. El reloj marcaba las 3 de la mañana, y el péndulo parecía golpearle en el pecho. Se sentó en el sofá, abrazó sus rodillas y lloró como una niña perdida. Las cortinas abiertas dejaban entrar la luz pálida de la luna, iluminando su rostro marcado por el llanto. «Dios, dame justicia, dame fuerzas», susurró, como quien reza y desafía al mismo tiempo. La vida difícil que cargaba desde joven no la había preparado para semejante humillación. El esfuerzo por recomponerse al amanecer era inútil, con cada salida del sol, parecía más rota. Los empleados evitaban mirarla, temerosos de ver a su señora desmoronarse en pedazos delante de ellos. Los rumores sobre la desaparición se propagaban como fuego en hierba seca. Los titulares hablaban de fuga, de deudas, de amantes ocultas. Los vecinos, siempre prontos a juzgar, inventaban versiones que llegaban a los oídos de Elena como puñaladas. «Dicen que se fue porque no aguantaba más las peleas», murmuraba una vecina. «Yo escuché que está escondido con una joven en Barcelona», respondía otra. Elena cerraba las ventanas para no oír,
pero las voces atravesaban las paredes y la perseguían hasta en sueños. La injusticia de esas lenguas afiladas le daba ganas de gritar al mundo, pero su garganta ya estaba cansada. Era como si toda la sociedad participara en la traición de Julián, transformando su dolor en espectáculo. Los hijos, angustiados, intentaban llenar el vacío del padre. Andrés, el mayor, era quien más sufría en silencio. Una mañana, entró en el cuarto y la encontró encogida, todavía en camisón, mirando la nada. «Mamá, basta. No puedes destruirte por él», dijo, con voz firme pero lágrimas en los ojos. Elena lo miró con los ojos enrojecidos y negó con la cabeza. «No entiendes, hijo, me quitó todo, hasta la dignidad», respondió con un hilo de voz que parecía un lamento. Andrés se sentó a su lado, le tomó la mano con fuerza, pero no supo qué decir. La injusticia de la traición lo consumía también, y en el fondo deseaba venganza. Las noches siguientes no fueron distintas. Elena vagaba por los pasillos, encendía todas las luces como quien intenta espantar fantasmas. En uno de sus arranques, tiró jarrones, rompió copas y desgarró cortinas. «Me destruiste, Julián», gritaba, como si él pudiera oírla desde algún lugar. Los empleados, aterrados, recogían los restos en silencio, temiendo que cualquier palabra encendiera aquel volcán de dolor. A cada ataque de llanto, la mansión parecía desmoronarse con ella. Pero entre los escombros, surgía una fuerza callada, como una brasa que se niega a apagarse. El deseo de justicia crecía, aún sin forma, pero con intensidad imparable. El cuerpo de Elena ya no respondía como antes. Ojeras profundas, manos frías, pasos arrastrados. La belleza que antes iluminaba los salones ahora estaba cubierta por sombras de sufrimiento. Frente al espejo, se observaba como si fuera otra mujer. «¿Quién soy ahora?», murmuraba, pasando los dedos por su rostro marcado. Recordó su juventud, llena de sueños y promesas, antes de que Julián cruzara su camino. La vida difícil no la había vencido entonces, pero ahora se mostraba más cruel que nunca. La superación parecía un horizonte distante, pero en su pecho algo se negaba a rendirse por completo. Era como si, en medio del caos, su alma preparara el terreno para renacer. Una tarde gris, recibió la visita de una amiga lejana, Mercedes, que intentó darle consuelo. «Elena, tienes que levantarte. No puedes dejar que la traición te robe todo», dijo, abrazándola con firmeza. Elena lloró en su hombro, sintiéndose frágil como nunca. «Él me quitó el amor, la confianza, la vida», sollozaba. Mercedes le apretó las manos y respondió: «No, Elena. Todavía tienes algo que él no puede destruir, tu fuerza». Esas palabras plantaron una semilla de coraje en su corazón. Aunque pequeña, era un recordatorio de que el esfuerzo por vivir no podía morir junto con la ausencia de Julián. Aún así, cada día era una lucha contra el vacío. El teléfono sonaba, pero nunca traía noticias. Los reporteros seguían rondando, los hijos seguían sufriendo, y el dolor era constante. Elena comenzó a escribir en un diario, intentando ordenar el torbellino de sentimientos. Las páginas se llenaban de lágrimas y desahogos. «Quiero justicia, necesito vengarme, no merezco esta vida difícil». Escribir era como gritar en silencio, una forma de soportar. Pero cada línea escrita también le recordaba que había más por descubrir. Algo en su interior le decía que la desaparición no era el final de la historia, sino apenas el inicio de una revelación mayor. El tiempo avanzaba lento, como si el reloj conspirara contra ella. Elena contaba las horas en lágrimas y sollozos, y cada madrugada era un castigo. «No puedo más», repetía, sin darse cuenta de que aún le quedaban fuerzas ocultas. La superación parecía imposible, pero la necesidad de vivir por sus hijos le impedía rendirse. A cada oración, a cada pedido de justicia, algo dentro de ella se fortalecía. No era solo dolor, también era una energía nueva que brotaba en silencio. El sufrimiento seguía siendo más grande, pero la brasa de la venganza ardía despacio, preparándola para la próxima revelación. Una mañana lluviosa, el cartero dejó un sobre distinto en la puerta de la mansión. Elena no lo notó de inmediato, ocupada en secar sus lágrimas una vez más. Pero aquel detalle, perdido entre periódicos y cartas comunes, traería el próximo golpe. Un misterio aún mayor estaba a punto de abrirse ante ella. Aquella mañana fría, el timbre quebró el silencio de la mansión Villaseñor.
Elena, exhausta de tantas noches en vela, caminó hasta la puerta con pasos arrastrados. Encontró allí un sobre simple, con una caligrafía que reconoció al instante: Julián Santamaría. El corazón se le detuvo un segundo, como si el suelo se abriera bajo sus pies. Con manos temblorosas, rompió el papel y leyó en voz alta, casi sin creerlo. No soporté tu odio, Elena. Me voy, pero lo que encontrarás en la caja fuerte cambiará tu vida para siempre. Las palabras danzaban ante sus ojos llenos de lágrimas. No era solo una despedida, era una sentencia que la condenaba a descubrir algo aún más cruel. Elena corrió hasta el despacho, el mismo donde había encontrado las cartas. El cofre, pesado e imponente, parecía respirar como un monstruo dispuesto a devorar su cordura. Sus manos temblaban tanto que apenas podía girar la combinación. Cada segundo era una eternidad. Los hijos, asustados, entraron corriendo, preguntando qué pasaba. «Es su letra. Julián dejó algo para mí», murmuraba, con la voz quebrada. Andrés, siempre protector, intentó detenerla. «Mamá, calma, puede ser una trampa». Pero ella no quiso escuchar. El deseo de justicia y la necesidad de respuestas eran más fuertes que cualquier miedo. Cuando finalmente abrió el cofre, el aire de la sala pareció cambiar. Dentro no había oro, ni joyas, ni recuerdos familiares. Solo pilas de documentos, contratos y papeles sellados. Elena tomó el primero y sintió el corazón desplomarse. Julián había hipotecado la mansión. Sin que ella lo supiera, el hombre que decía protegerla había vendido su propia casa para pagar deudas y sostener una vida de traición. «¡Dios mío!», gritó, llevándose las manos al rostro. El grito fue tan fuerte que las paredes temblaron. Andrés tomó otro documento y, al leerlo, se puso pálido. «Mamá, nos dejó sin nada». El peso de aquella revelación era insoportable. Elena cayó de rodillas frente al cofre abierto, rodeada de papeles que probaban la destrucción de su vida. Lloraba a gritos, como una niña desamparada. «Me lo quitó todo, hasta la casa que construí con mis propias manos». Bramaba, sintiendo la humillación multiplicarse. Los hijos intentaban sostenerla, pero su desesperación era más grande. Cada línea escrita en esos documentos era otra puñalada. El lujo que los rodeaba no era más que una ilusión, su hogar ya no les pertenecía. La vida difícil que ella había luchado por superar regresaba ahora con más crueldad que nunca. Los empleados, reunidos en el pasillo, escuchaban en silencio, algunos con lágrimas en los ojos. La noticia correría pronto, la poderosa familia Santamaría estaba arruinada. Elena miró al techo y gritó, como quien desafía al destino mismo. «Esto es injusto, traición tras traición». Las lágrimas le caían en cascada, mezcladas con sudor y rabia. No solo había perdido a su marido, había perdido también la seguridad, la estabilidad, la dignidad. La venganza parecía inevitable, y en sus ojos brillaba una llama nueva. No sería solo víctima de la injusticia. Estaba dispuesta a luchar, cueste lo que cueste. Esa noche, Elena no pudo dormir. Las palabras de la carta resonaban en su mente como maldición: «Lo que encontrarás cambiará tu vida para siempre». Tenía razón, su vida jamás volvería a ser la misma. En la oscuridad, abrazó a sus hijos y prometió en silencio que no se dejaría destruir. A cada lágrima derramada nacía también una determinación feroz. «De aquí en adelante, todo será diferente», susurró, como juramento. El esfuerzo de levantarse al día siguiente sería inmenso, pero ya no era la misma mujer que lloraba sola. Ahora era una madre dispuesta a pelear. Sin embargo, la herida de la humillación seguía abierta. Caminando por la mansión, ahora marcada por el fantasma de las deudas, Elena sentía que cada cuadro, cada mueble, cada detalle escondía un secreto desconocido. La traición no era solo amorosa, era patrimonial, espiritual, existencial. Julián le había robado incluso el derecho a confiar. «¿Cómo pudiste hacerme esto, Julián?», murmuraba al vacío, apretando los documentos contra el pecho. El eco de su voz parecía devolverle la risa irónica de él, como si se burlara de su dolor incluso en ausencia. Los días siguientes fueron puro caos. Abogados golpeaban la puerta, exigiendo pagos, trayendo notificaciones. Los amigos de fachada desaparecieron, y los vecinos la miraban con lástima.
Elena se vio obligada a enfrentar una avalancha de problemas que jamás imaginó. Pero en medio del sufrimiento, algo cambió dentro de ella. La mujer frágil dio paso a una guerrera. La superación ya no era una opción, era la única salida. Si él me lo quitó todo, yo lo recuperaré con mis propias manos, dijo, mirándose al espejo con una firmeza inédita. Sus ojos, aún hinchados, brillaban como nunca. Los hijos empezaron a notar el cambio. Andrés, en especial, se sorprendía al verla tomar decisiones, enfrentar abogados y desafiar acreedores. «Mamá, estás diferente», comentó una mañana. Elena sonrió con tristeza, pero también con valentía. «Diferente no, hijo. Soy la misma, solo que ahora sé quién soy de verdad». El abrazo que compartieron fue largo, lleno de lágrimas y promesas silenciosas. El dolor seguía allí, pero la dignidad perdida comenzaba a reconstruirse. Era como si cada acto de esfuerzo fuera un ladrillo en la nueva fortaleza que levantaba dentro de sí. Aún así, las noches seguían siendo difíciles. El peso de la traición no se borraba, y la ausencia de Julián era una herida abierta. Pero Elena sabía que no podía detenerse. Había una vida entera por reconstruir, una justicia que reclamar, una venganza que alimentar. Acostada, miraba el techo e imaginaba el futuro. Y aunque el miedo aún estaba presente, algo más grande crecía dentro de ella, la certeza de que no sería derrotada. Porque, en el fondo, sabía que la verdadera historia apenas comenzaba. Suscríbete al canal. Activa las notificaciones.